¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento, donde hoy van a poder conocer a qué se destinan los presupuestos por áreas. Arranca el trabajo parlamentario en comisión y el primero en comparecer ha sido el consejero de Hacienda, que ha insistido en el carácter social de unas cuentas que crecen un 5% y a las que se espera incorporar 1.000 millones más de fondos estatales y europeos. Las cuantías más importantes se destinan a sanidad y a educación. Son unas cuentas que defienden los socialistas. El diputado Iñaki Álvaro Labandera nos ha acompañado esta semana y ha apelado además a un pacto europeo por la migración. El pacto sobre la migración a nivel europeo es urgente. Yo entiendo que ahora mismo las instituciones europeas están centradas en lo que están centradas, que es en la recuperación económica y social de Europa frente a la pandemia, en luchar contra la pandemia. Pero hay problemas que se están agudizando en territorios como Canarias y que no pueden ser olvidados. Y la sátira del humorista gráfico Padilla, que estamos acostumbrados a ver en la prensa, llega también a la Cámara con esa exposición que están viendo en imágenes y que podrá visitarse hasta el 29 de noviembre. Díganme ustedes en qué profesión puedo, quedarme a gusto diciendo, criticando a los políticos, a los que mandan. Hubo una época en la que estuve viviendo fuera. Mis padres se pudieron permitir mandarme fuera y así lo hice. Es lo que tienes vivir en una isla no capitalina si tienes la aspiración a tener estudios universitarios. Pues estudié en Getafe, en la Universidad Carlos III, en Madrid. Estudié licenciatura en Economía. Un compañero de Fuerteventura fue electo por el Parlamento al Senado y corrí la lista y entré en septiembre del 2011. A estar con la familia, eso es lo primero, porque realmente esta actividad hace que la abandones mucho y si puedo, poco deporte que hago, porque lo reconozco, por desgracia, hago poco deporte, sí relacionado con el mar, me gusta ir a la playa con la tabla e intentar coger olas, intentarlo. Tengo un niño y una niña encantadores, Ainhoa y Pedro, y estoy enamorado de ellos. La grande, bueno, ya está acostumbrada a verme a lo mejor en algún medio de comunicación y el pequeño, que tiene 4 años, pues lo que sabe es que me voy a Tenerife. Cuando salgo con la maleta para el aeropuerto, ¿cuándo vienes a Tenerife? Bueno, con esto de la pandemia he descubierto algunas habilidades de bricolaje que nunca vienen mal, a veces de ver vídeos en YouTube y intentar mantener la casa un poco al día con mis propias manos. Ha sido esta una semana en la que se ha iniciado el trabajo parlamentario ya de los presupuestos que el viernes anterior llegaron aquí a la Cámara. El consejero de Hacienda los ha defendido como unos presupuestos para la remontada, para ayudar a Canarias a salir de este contexto complicado, de crisis económica, de crisis social. Usted en comisión defendía ese informe de la AIREF que da, respaldo a esas cuentas, a la viabilidad de este documento. ¿De qué manera van a ayudar los presupuestos a esa recuperación social, a esa recuperación económica? ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos? Son unos presupuestos en que en sanidad se incrementan, por ejemplo, 160 millones de euros. El Servicio Canario de Salud va a disponer de 3.300 millones de euros. En educación se le inyectan 100 millones de euros. En inversión, el capítulo inversor, que va a ser muy importante, porque cuanta más inversión pública haya, más economía se va a generar, más empleo se va a crear o a mantener. Estamos hablando de llegar a más de 1.180 millones, creo que hablo de memoria, un incremento del 17,5%. Y después están las políticas de apoyo a los sectores productivos. Siempre estamos hablando de la necesaria diversificación económica de Canarias y si no somos capaces de apostar por crear un tejido industrial fuerte, pues cuando haya estas crisis que son cíclicas y que afectan, por desgracia, muy mucho a aquellas economías que se basan principalmente en servicios, o en el caso, que es el caso del turismo, pues se sufre más.
Sin embargo, desde la oposición han sido muy duros con este proyecto de presupuestos. Dicen que no se adapta a la realidad, que por ejemplo las previsiones en materia de desempleo pues se quedan cortas, que la crisis va a ser peor, que las cifras del paro van a ser peores que las que se reflejan en ese documento. Yo la opinión de la oposición no la entiendo, porque si lees a quien realmente te puede refrendar o no si son correctas las previsiones de la Consejería de Economía, es por ejemplo la AIREF, que es un organismo totalmente independiente, o organismos como por ejemplo el BBVA Research, que tiene el BBVA tiene un departamento de análisis macroeconómico también muy potente, y todas coinciden en refrendar las previsiones del Gobierno de Canarias y las califican de prudentes y acertadas. Yo no sé por qué no se han leído esos informes o no han querido leerse esos informes, y a las pocas horas de haber presentado el presupuesto ya estaban lanzando ese mensaje con el argumento de que eso hace necesario que haya una enmienda a la totalidad. A mí me parece que esa no es una política útil, que no es una política responsable, y que en todo caso, si tienen algo que aportar a los presupuestos, lo hagan con las enmiendas parciales, pero que no provoquen una devolución de los presupuestos y que Canarias no pueda contar con una herramienta, con un instrumento tan importante como estos presupuestos, que son los más altos de toda la historia de la autonomía de Canarias. Le pregunto ahora por los presupuestos generales del Estado, que también desde Canarias, desde una parte de los partidos políticos, se han criticado, sobre todo porque dicen que no incluyen determinadas partidas recogidas en el REF, en el Estatuto. Hablo, por ejemplo, del Plan contra la Pobreza, las infraestructuras educativas no se recogen en ese proyecto. ¿Confía usted en que llegue ese dinero? ¿Puede ser quizás una estrategia, una manera de apretar por parte del Gobierno del Estado en la negociación? Sí, a nosotros las informaciones que nos llegan es que hay una predisposición por aceptar que se incluyan esas partidas que faltan en el trámite presupuestario. Bueno, esto forma parte de cómo se tramita una ley de presupuestos, se presenta y después se corrigen aquellas deficiencias que se entiendan necesarias corregir, y es el caso, por ejemplo, del plan contra la pobreza. Nosotros no vamos a aceptar desde Canarias que no se incluya una partida para luchar contra la pobreza en Canarias. También es cierto que estamos en un contexto totalmente diferente de cuando se aprobó el régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía, en el que se exige por ley que exista esa transferencia a Canarias, porque ahora existe el ingreso mínimo vital, y eso no hay mejor herramienta contra la pobreza que asegurar un ingreso mínimo a las familias, vivan donde vivan, en Canarias o en otro territorio. Pero es verdad que ha tardado en llegar más de lo previsto. Es verdad que se está tardando en tramitar. En llegar ya está, ya hay 6.000 familias, se espera que a lo largo del año que viene se incorporen entre 70 y 80.000 más, y eso supondrá un colchón de ayuda a la sociedad que demuestra pues la determinación del Gobierno de España para que esta crisis no afecte sobre todo a los más vulnerables. Después también se está intentando enfocar el discurso en lo que falta, pero tampoco se habla de lo que sí está en el proyecto de presupuesto generales del Estado, donde como proyecto de ley es el más ambicioso para con Canarias de los de la historia. La pandemia está siendo determinante en estos meses a la hora de tomar decisiones, a la hora de desarrollar el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, aquí en el Parlamento, también en el Gobierno. Estos días hemos recibido una noticia bastante alentadora, esa efectividad del 90% de la vacuna, que parece que hay una de ellas que va a tener ese grado de efectividad. Usted vive en una isla no capitalina, Fuerteventura, una isla además muy dependiente del sector turístico, y que antes de la crisis del año 2008 atraía un gran número de personas a trabajar y demás. ¿De qué manera ha influido el coronavirus en una isla como Fuerteventura, que por ejemplo Canarias, pues digamos que es la primera vez en la historia, me atrevería a decir, que el estar alejados, que el ser isla nos ha beneficiado, pero no sé si es el mismo caso, por ejemplo, si hablamos de su isla? Desde el punto de vista sanitario es verdad que digamos que hay más oportunidades de controlar la transmisión de un virus, porque la transmisión del virus está muy ligada a la movilidad, y la movilidad es menor cuando el territorio es aislado y reducido, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, islas como Fuerteventura o Lanzarote, yo creo que solo hay que pasear por las calles de cualquier localidad turística, que son muchas en estas islas, para palpar pues la tristeza, ¿no? Yo creo que es tristeza ver cómo los negocios cierran
o los que quedan abiertos no tienen prácticamente clientes. También es cierto que te sorprende ver a gran parte de la población, no turistas, porque hay muchísima menos gente en la calle, pero la que ves, oyes conversaciones, y las conversaciones rutinarias son si ya ha cobrado o no el ERTE, si lo está cobrando, dando gracias de esta solución que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España, conjuntamente con el diálogo social, sindicatos y empresarios, y que los ERTE hayan servido para que esta crisis se pueda llevar, desde luego, de una forma mucho más humana que si hubiese un gobierno de carácter neoliberal en el que cada uno tiene que buscarse la vida como pueda. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, para el sector turístico que usted mencionaba, la visita de la ministra esta semana? ¿Al final es solo una fotografía o de verdad tiene efectos en el día a día en un sector como este? Bueno, los políticos tienen que acercarse a la realidad y ver cómo está afectando la actual situación en los diferentes territorios. Yo, más que una foto, lo que sí creo que sirve para enseñarle esa realidad que a veces se ve distante sobre los datos, cuando te ponen datos sobre la mesa, cuando eres responsable público y analizas datos, y la política tiene que basarse en datos y en evidencia, pero también tiene que haber esa parte de acercamiento a la calle, y no solo eso, sino que también entiendo que la visita de la ministra servirá para empezar a hablar de cómo se van a ejecutar esos 100 millones, ese plan específico de medidas para el turismo que están previstos en los presupuestos del Estado, 20 ya para el año 2021 y plurianual, para que el sector turístico en Canarias salga reforzado de esta crisis. Esa necesidad de que los responsables públicos que están a 2.500 kilómetros sepan lo que pasa aquí en las islas. Un ejemplo muy patente que tenemos también estos días es el tema de la inmigración. Hemos tenido al ministro Marlaska, al ministro Escrivá. ¿Qué opina de estas visitas? ¿Han tenido resultado? ¿Han sido efectivas? Opino que esas visitas, por ahora, la efectividad ha sido poca. No vamos a engañarnos, ha sido poca porque también la magnitud del problema está siendo cada vez mayor. En los últimos días hemos visto avalanchas de llegada de migrantes que no conocíamos desde hace muchísimo tiempo en Canarias. Hay un primer vuelo ya de repatriaciones, eso es un elemento que antes no teníamos. Hay, bueno, pues, conversaciones sobre la disposición de más espacios donde acoger a los inmigrantes. Hay derivaciones a península, pocas y no tan frecuentes como nos gustaría, pero sí, desde luego, es una situación en la que desde Canarias, y espero que haya una respuesta más eficaz, tenemos que seguir reclamando que Canarias no puede ser el destino final de esa avalancha de inmigración ilegal, porque ni lo quiere Canarias ni lo quieren los propios inmigrantes, ¿no? ¿Y qué echa usted más de menos a ese respecto? ¿Cuál es la solución que se le debería dar a corto plazo? Echo de menos, por desgracia, algo que siempre se echa de menos por parte de la Unión Europea, y es agilidad. Esto es un problema que supera incluso al propio país. Un pacto sobre la migración a nivel europeo es urgente. Yo entiendo que ahora mismo las instituciones europeas están centradas en lo que están centradas, que es en la recuperación económica y social de Europa frente a la pandemia, en luchar contra la pandemia. Pero hay problemas que se están agudizando en territorios como Canarias y que no pueden ser olvidados. Y sí echo en falta que haya esa conciencia a nivel europeo. Le formulo ahora unas cuantas preguntas en clave estrictamente política y empiezo por una que no ha dejado de sobrevolar en los últimos meses, bueno, casi que desde que se firmó el pacto de gobierno, posibilidad de conversaciones con otros partidos, posibilidad de que el pacto pues funcione más, funcione menos, y en concreto se ha dicho, incluso por algún miembro del pacto de gobierno, contactos de Coalición Canaria con miembros del Partido Socialista, principalmente en la isla de Gran Canaria. ¿Es esto cierto? ¿Existen estos contactos? ¿Han existido? A mí no me consta que hayan existido contactos más allá de los que el propio partido o el propio presidente del gobierno intenta siempre tener con todas las fuerzas políticas.
Si ha habido una forma de gobernar en esta legislatura, ha sido la de la búsqueda del consenso, la de arrimar el hombro. Estamos además en una situación de pandemia de la que tenemos que salir todos juntos, y cualquier aportación por parte de cualquier grupo político siempre es escuchada, y no solo es escuchada, sino que además tenemos una escucha activa. En el ámbito local, en el Ayuntamiento de Aría, en Lanzarote, hace pocos días se ha roto el pacto que mantenían ustedes precisamente con esa formación. Hay una situación sobre la que quiero poner el foco, la del Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife. ¿Cómo cree que se va a resolver? ¿Qué va a pasar con el alcalde, con José Julián Mena? Sabemos que ha habido discrepancias con miembros del partido. ¿Le preocupa esta situación, que pueda derivar quizás en un desenlace similar al de Aría? Bueno, las realidades locales son siempre muy diferentes. En el caso de Aría teníamos un pacto de gobierno con un partido que decide romperlo, y todavía no llegamos a comprender por qué lo ha hecho, porque desde un punto de vista objetivo la solución que se buscó al convenio de la famosa deuda que mantenía el Cabildo con el Ayuntamiento era una solución convenida y una solución satisfactoria para todas las partes, pero bueno, fue un elemento de disputa y hay dos partidos en Lanzarote predominantes, Coalición Canaria y Partido Socialista, y hay gente de Coalición Canaria que no entendía que se pudiese llegar a un acuerdo. En el caso de Arona es totalmente diferente. Hay unas discrepancias internas muy fuertes. Yo no conozco todos los pormenores, pero bueno, el partido ha abierto expediente disciplinario a algunos de sus miembros, a algunos de sus concejales, incluido el alcalde, y si la disciplina de partido y los intereses del partido, que deben de coincidir, como no puede ser de otra manera, con los de Arona, no se satisfacen, pues acabará habiendo desde luego una solución que acabará por salir, que de la disciplina del partido pues salga el alcalde y aquellos que le apoyan. Con respecto a el momento en el que, a raíz de la pandemia, también hubo que hacer una reconfiguración del Gobierno de Canarias, con algunas consejeras que cesaron y se sustituyeron. Su nombre sonó como consejero de Sanidad. No sé si lo sabe, no sé si es real, no sé si habría estado dispuesto a aceptarlo. En algún medio de comunicación lo leí, así que lo sé. Yo no he tenido nunca una aspiración más allá de la responsabilidad que ocupo. No soy una persona ambiciosa y estoy para donde el partido me quiera poner. ¿Se lo ofrecieron? No, no me lo ofrecieron. ¿Y le hubiera gustado? Creo que es un reto. Yo soy trabajador del sistema sanitario, yo soy funcionario de sanidad, ¿no? Y conozco la casa por dentro, y creo que para cualquier persona que trabaja en la casa, bueno, pues siempre sería un reto muy ambicioso, muy bonito, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos. Muchas gracias por habernos dedicado este rato en el día de hoy y seguimos viéndonos aquí en el Parlamento. Muchas gracias, un placer. Los presupuestos de Canarias para 2021 se encuentran inmersos ya en pleno trabajo parlamentario. El consejero de Hacienda era el primero en explicar los pormenores de un proyecto que defiende como eminentemente social y adaptado a las necesidades que tiene ahora mismo el archipiélago. Destaca que a pesar de la pérdida de 435 millones en ingresos, las cuentas logran crecer sin subir impuestos. Con la pandemia corriendo en contra de la recuperación económica, el Gobierno sostiene que estas cuentas, que crecen un 5% a pesar de la bajada de ingresos, son las que se necesitan en este momento. Estamos en una situación excepcional y este presupuesto tiene que contribuir a combatir esta situación excepcional. Y tiene que hacerse en coherencia y complementariedad con las autoridades estatales y de la Unión. Del Estado se esperan recibir 1.000 millones más que se incorporarán al presupuesto, pero a día de hoy el 75% de las cuentas se orienta a gasto social. Para la oposición los números no se ajustan a la realidad ni en caída de riqueza ni en la previsión del desempleo. Unas cuentas que en lugar de ayudar a crear empleo, a reducir la alta tasa de paro, pues lo que hacen es justamente lo contrario, que aumentan el desempleo. Son unas cuentas sin duda que están mal orientadas. Señores del Partido Socialista, de Nueva Canaria, de Podemos, de los socialistas gomeros, estos presupuestos no sirven para salir de la crisis económica y social y de empleo que vive Canarias. Básicamente porque se olvidan de ella, porque no la afrontan, porque no ponen soluciones para reactivar la economía, para reducir el paro. No están teniendo en cuenta un dato que además dice el informe,
y es que hay un montón de gente que ha dejado de trabajar y no se ha incorporado, en este caso, a las listas de empleo. Previsiones que sí defiende la AIREF, según han explicado los socialistas que junto al resto de grupos del pacto apoyan las cuentas. Compartimos con usted, vicepresidente, que como mínimo hay que conseguir 1.000 millones más adicionales a la cantidad que recogen actualmente los presupuestos generales del Estado para Canarias. Señor vicepresidente, vamos a tener un problema que o lo solucionamos o tendremos un estrepitoso fracaso, y es contar con el personal suficiente para la ejecución del presupuesto. Este presupuesto apuesta por reforzar la sanidad, por fortalecer la educación, por ganar en derechos sociales, en vivienda, pero también manifiesta una apuesta decidida por incrementar la inversión. Dado el elevado nivel de incertidumbre existente, se considera que las estimaciones son prudentes y, como tal, se avalan. Esa es la conclusión de la AIREF. El objetivo es que los presupuestos puedan salir adelante y ser definitivamente aprobados el 17 de diciembre. En materia sanitaria, esas cuentas cumplen, según el Ejecutivo canario, con una premisa clave: mantener reforzados los servicios públicos esenciales, con un incremento de 160 millones de euros. El Servicio Canario de Salud contará con 3.300 millones. La oposición, sin embargo, los define como poco creíbles en el contexto actual. Más de 160 millones de euros para sanidad en los presupuestos de 2021. Las líneas estratégicas pasan por reactivar el sistema público sanitario amenazado por la COVID-19. Y la salud pública, que casi se incrementan en 83 millones de euros, son más del 50% del incremento de los 160 millones que tiene el presupuesto del Servicio Canario de la Salud. Los grupos que apoyan al Gobierno destacan la apuesta por la sanidad pública, por reforzar la atención primaria y la contratación de personal. La pandemia nos condiciona, pero no nos frena en nuestro impulso en la mejora de los servicios sanitarios. Todo lo contrario, la COVID-19 nos ha servido de revulsivo para contratar a 4.000 sanitarios. Lo que nos toca es felicitar por lo que significa de avance. Nos parece que es un buen presupuesto que piensa en la gente, que piensa en la comunidad canaria y que crece en un aspecto tan sensible como es nuestra sanidad. Porque son unos buenos presupuestos fundamentalmente para reforzar el sistema canario de salud, que es lo que en estos momentos se requiere. Que nos debería llenar de orgullo en la medida que el esfuerzo que este Gobierno ha hecho en un momento tan delicado merece todo nuestro reconocimiento. La oposición los califica de poco creíbles, frágiles y que no responden a las necesidades de patologías fuera de la COVID-19 y anuncian enmiendas parciales. Ese refuerzo nos parece acertado de esos 80 millones de euros para la atención primaria. Sí que nos echamos en falta que la atención especializada también no tenga un tratamiento pues mejor. Nadie se los cree a estas alturas cuando las grandes cifras no cuadran de ninguna forma y que parten de una premisa equivocada en cuanto a un escenario macroeconómico que no coincide con la dura realidad. Un presupuesto frágil ante un panorama de tanta incertidumbre. Hay mucho terreno perdido en todas las patologías no COVID. Terreno que hay que recuperar. El presupuesto total para sanidad asciende a 3.291 millones, un 5,11% más que en 2020. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes contará con 1.980 millones, lo que supone un crecimiento de casi un 5,4%. Según la consejera, la decisión de mantener la presencialidad en las aulas ha condicionado el presupuesto de manera significativa. Defienden los grupos que apoyan al Gobierno que, a pesar de la crisis, las cuentas reflejan el compromiso del Ejecutivo con la educación, la cultura y el deporte. Todos celebran que Canarias cada vez esté más cerca, dicen, de invertir el 5% de su Producto Interior Bruto en educación. Una caída de 11.000 millones de euros en el PIB canario nos deja actualmente con unos datos que nos hacen llegar a superar el nivel de inversión educativa previsto en nuestra ley canaria. A pesar de la crisis sanitaria, económica y social, no solo no se producen recortes en educación, sino que el gasto consolidado crece en más de 100 millones de euros. Es una apuesta clara por la equidad, por la mejora educativa, por la innovación, por la modernización y actualización tecnológica. Es un presupuesto que protege la salud de toda la comunidad educativa sin renunciar a la calidad. Se trata de la mayor inversión educativa en la historia de Canarias, a pesar de las dificultades del momento económico y sanitario.
El gasto consolidado en educación crece y se coloca como el área con mayor crecimiento relativo. La oposición advierte si nos acercamos al 5% de inversión del PIB en educación es porque este cae como consecuencia de la crisis. La duda que se nos plantea es si esos 100 millones más al final se nos van a ir en, digamos, todas las medidas de la pandemia y realmente no vamos a ver unos resultados en una mejora realmente de la calidad de la enseñanza. El presupuesto prioriza la contratación del personal, como decía, y obviamente lastra la inversión en infraestructuras educativas. Hemos firmado y aprobado un plan de reactivación. Hemos aprobado en el Parlamento mociones con propuestas en materia educativa que no se ven reflejadas en estos presupuestos. De hecho, no se nombra el plan de reactivación. No hay ni una sola mención. La consejera ha dicho que el presupuesto está marcado por la presencialidad en las clases con sus protocolos y refuerzos de personal. De los 300 millones que ha subido todas las consejerías del Gobierno de Canarias, el presupuesto general de Canarias, de los 300 y pico millones, 100 son para educación. Manuela Armas ha confirmado que el personal contratado como refuerzo se mantendrá como mínimo hasta junio. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, ha destacado que con el presupuesto de su área, que sobrepasa los 199 millones de euros, se pretende dar respuesta a la crisis desde la protección del tejido productivo en Canarias. La consejera asegura que son unos presupuestos base y abiertos que podrán verse incrementados. Suman además los 276 millones destinados al Servicio Canario de Empleo para el fomento del mismo. Como mínimo, valorar el esfuerzo que se ha hecho de una forma responsable, porque a lo mejor se podría haber crecido en general todo el mundo muchísimo más el presupuesto, ¿no? Pero es que hay un 2022 y un 2023. Y yo, sinceramente, prefiero que nos critiquen por ser responsables. 308 millones es el montante al que ascienden las cuentas de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Es casi un 7% más que en este 2020. Julio Pérez ha defendido que más allá de los objetivos de modernización y digitalización, ahora la prioridad es que la Administración haga frente a los efectos de la pandemia. La administración pública debe ser una de las palancas y de los mecanismos que traten de combatir y de minimizar esos estragos, en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que hay unos fondos de la Unión Europea, hay unas iniciativas de la Unión Europea y es preciso que las administraciones públicas sincronicen con esas iniciativas europeas. También crece y lo hace un 0,8% el presupuesto para derechos sociales, 521 millones en total. Noemí Santana ha dicho que es urgente contratar a más personal para gestionar las cuentas. El presupuesto total para derechos sociales, juventud, igualdad y diversidad asciende a 521 millones de euros, un incremento del 0,8% y una inyección adicional anunció en comisión parlamentaria la consejera ligada a la mejora del ingreso mínimo vital del Estado. Permitirá liberar determinadas partidas presupuestarias que estamos a disposición de asegurar que en el próximo año dispondremos de unos 40 millones más de euros adicionales, un 8% más que en el año 20. Un dinero que nosotros vamos a utilizar para reforzar otras partidas. La oposición califica las cuentas para 2021 de insuficientes. De igualdad en un 109% y que, sin embargo, para juventud, cuando tenemos un 60% de paro juvenil, las tasas más altas de desempleo juvenil de toda Europa, se incremente solo en un 12%. Claramente desajustados para lo que ha sido este año y las necesidades que han habido. Pues sobre ese presupuesto desajustado, todo el crecimiento es el de un 0,8%. Perdón. Un 0,8% de aumento en sus presupuestos. Ese 0,8% no nos lleva a paliar las dificultades por las que están atravesando miles de familias. Para los grupos que apoyan al Gobierno son unos presupuestos comprometidos con la pobreza. 221 millones de euros, registrando una subida de 2,1 millones de euros, en la que destacan los avances en las obras de centros sociosanitarios, como los que se realizan en La Gomera. 2,3 millones de euros para la inclusión social de personas mayores. Un detalle también muy importante que denota la sensibilidad de esta consejería en estar siempre posicionándose con las personas más vulnerables. Vamos a invertir más en los derechos sociales, en más de 300 millones de euros. El 75% del incremento de este presupuesto va dirigido a políticas públicas de protección social. Programa de empleo Garantía Juvenil que aumenta
respecto al año 2020, que también lo hacía respecto al año 2019, aumenta en prácticamente 200.000 euros para dar respuesta a una situación de desempleo. De cara a las enmiendas, Santana solicitó ayuda a los grupos para poder contratar más personal y gestionar los presupuestos, aseguró, de manera eficiente. El sector servicios ha sido el más afectado por la pandemia y para darle un impulso el Ejecutivo inyecta un 27% más de recursos en el área de turismo, industria y comercio. En total, 133 millones de euros que, según la consejera, irán destinados en su mayor parte a inversión para generar actividad económica y también empleo. Yaiza Castilla confía en que estas partidas ayuden a contrarrestar un cierre del año complicado, sobre todo en materia turística, que podría rondar los 5 millones de turistas. Todavía es posible alcanzar o esperamos llegar cerca a los 5 millones de turistas para este año. Ya hemos recibido en torno a casi 4 millones hasta septiembre, lo que implica una caída del 66% respecto al año 2019. Ello supondría una reducción del PIB canario debido al turismo del 23% nada más y nada menos. El presupuesto en el área de obras públicas crece para el próximo año 2021 en un 22,19%, con un total de 444 millones, es decir, un 80% más de inversión. Su consejero Sebastián Franquis ha mostrado su satisfacción por conseguir incrementar tanto las partidas de carreteras como las de vivienda, esta última en un 28% más, y siendo las mejores cifras, ha dicho, de la última década para Canarias. El Ejecutivo canario pretende construir más de 6.000 viviendas públicas en los próximos 4 años. Este convenio de carretera es el más importante de la última década, de lo que se ha invertido en Canarias en carretera. Política de rehabilitación en vivienda más importante que se va a desarrollar en España en los últimos años. Y Canarias tiene una partida, insisto, importante de esa materia, con lo cual podemos afrontar, insisto, la capacidad que podemos tener de rehabilitar vivienda, conjuntamente, lógicamente, con el resto de las administraciones públicas. El Gobierno apuesta también por el sector primario como uno de los que más pueden ayudar a generar actividad económica en esta crisis. Es uno de los objetivos que marcan el presupuesto del área, que asciende a 121 millones, un 8% más. A esta cifra habrá que sumar otros 316 millones de fondos europeos y estatales, por lo que el montante global supera los 437 millones. Para la oposición, sin embargo, es insuficiente. Creemos que es muy positivo este crecimiento en un contexto que, como todos ustedes saben, pues es de un contexto complejo económico. Yo creo que es una apuesta importantísima por este Gobierno del Pacto de las Flores de apoyo a un sector que entiende que es fundamental y prioritario en nuestra economía. Y las partidas para luchar contra el cambio climático se incrementan un 17%. Es uno de los mayores crecimientos relativos, con el que las cuentas se sitúan en 164 millones. Entre las prioridades está la aprobación e implantación de la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto ya recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno. El objetivo es que la ley se apruebe antes de que finalice 2021. Lo primero y lo más importante es desarrollar el cuerpo legislativo que nos permita, de alguna forma, asentar los cimientos para poder articular todas aquellas medidas en acción climática, en lucha contra el cambio climático, que son precisas. Pero esos presupuestos no gustan al Partido Popular, que presentará una enmienda a la totalidad porque consideran que son unas cuentas irrealizables y que niegan una realidad más complicada de la que contempla el Gobierno. Dicen además que ocultan una deuda de 660 millones de euros. El Gobierno de Canarias niega la trágica realidad económica y social que estamos atravesando, ignora las advertencias y proyecciones de todos los organismos y expertos y además habla irresponsablemente del inicio de la remontada, como si la pandemia y sus efectos ya hubiesen pasado. Existe un endeudamiento de 60 millones en la deuda neta de la comunidad autónoma para el 2021 y otros 600 millones que están ocultos en la financiación del Estado con Canarias a entregas a cuenta. Tampoco se fían de esas cuentas en Ciudadanos. Denuncian falta de transparencia y dicen que tienen encubierta una subida salarial del 2% para el Gobierno y sus cargos de confianza. Anuncian varias enmiendas parciales. Vamos a tenderle la mano a la señora Santana, que así nos lo pedía en la Comisión de Derechos Sociales, que reclamaba la ayuda de los grupos parlamentarios, pues precisamente porque consideraba
que el presupuesto con el que contaba no iba a ser suficiente y, sobre todo, no iba a contar con el suficiente personal. Sí seremos una oposición leal y constructiva y sí nos autocomprometimos a realizar los máximos esfuerzos en colaborar con el Gobierno en esta reactivación tan necesaria de Canarias. Las iniciativas que se tramitan en el Parlamento deben recibir durante su debate el apoyo de la Cámara. Tienen que aprobarse con el voto mayoritario. La mayoría es una regla general en virtud de la cual se requiere un número determinado de votos para que una iniciativa prospere. En función del número de apoyos necesarios, existen tres tipos: la mayoría simple, la absoluta o la cualificada. La mayoría simple es aquella en la que, independientemente del número de votos emitidos y siempre que se cumpla con el quórum, solo se necesita que haya más síes que noes. Se aplica, por ejemplo, para aprobar una enmienda a la totalidad. La mayoría absoluta, por su parte, implica la mitad más uno del número de votos. ¿Cuándo se utiliza? Pues, por ejemplo, para investir al presidente del Gobierno en primera votación. La última categoría que encontramos es la mayoría cualificada. En este caso se requiere una proporción determinada de votos, como 2/3 o 3/5 de la Cámara. Se emplea, por ejemplo, para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. La pandemia ha cambiado también la manera de contar lo que ocurre a través de la fotografía y algunos de los fotoperiodistas más importantes de las islas han compartido sus experiencias en una nueva edición del Foro Parlamento, en la que participaron profesionales tan destacados como el veterano Trino Garriga, Fran Pallero o Arturo Rodríguez, y en el que también se rindió homenaje al desaparecido Cristóbal García. Cada vez hay más fotoperiodistas, cada vez hay mejores fotoperiodistas, viajando a muchos sitios, haciendo trabajos locales increíbles, que es sobre todo lo que hacemos aquí. Pero bueno, inevitablemente hay una crisis porque mucha gente no puede vivir de esto. Lleva más de 25 años retratando la actualidad política y social de Canarias a través de sus viñetas. La crítica y el sarcasmo son el sello de sus dibujos, con los que muchos desayunamos cada día leyendo el periódico. Díganme ustedes en qué profesión puedo, pues oye, quedarme a gusto criticando a los políticos, a los que mandan, diciéndoles lo que no me gusta, criticando lo mal que va una cosa, y encima me pagan y encima me quedo bien, es una profesión muy liberadora. Esta semana el Parlamento inauguraba una exposición con las mejores viñetas de Padilla, uno de los referentes del humor gráfico en Canarias. La muestra, que se enmarca dentro de los actos del 40 aniversario del parlamentarismo en las islas, se podrá visitar hasta el 29 de noviembre. Pues con el humor de Padilla les dejamos, regresamos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias a través de nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.